Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de teoría del consumidor para que puedan realizar los ejercicios que ya están en su plataforma. ¿Sí? Las diapositivas también de la misma manera ya están en su plataforma para que las puedan consultar. Muy bien, comencemos entonces con esta teoría que nos indica o nos expresa cómo funciona el ser humano como agente económico en el caso o en el sentido de consumidor. ¿Qué es un consumidor? Bueno, su nombre o su concepto dice que es una persona o entidad que adquiere bienes o servicios a cambio de dinero, que es otro bien de intercambio, con el objetivo de satisfacer necesidades. En el término económico, el consumidor es un agente económico que demanda bienes y servicios y se diferencia de un cliente que primero se interesa en que cómo el servicio o producto satisface sus necesidades, mientras que el segundo tiene expectativas, ¿no? Un cliente ya tiene expectativas de calidad, de precio, etcétera, etcétera, etcétera. El comportamiento del consumidor es un tema de estudio que analiza cómo los consumidores buscan, compran, utilizan, desechan y evalúan productos y servicios. El objetivo de estos estudios es establecer cómo los consumidores prefieren invertir su dinero, tiempo y esfuerzo para las empresas puedan ofrecerles una experiencia de consumo más satisfactoria. Muy bien. Entonces, continuamos. De acuerdo a el documento tenemos un tipo de bienes que se clasifican de acuerdo a su demanda y ustedes observan que tenemos aquí normales, sustitutos inferiores y complementarios. En, lo tienen en su estructura como cuadro sinóptico, pero también lo tenemos de manera expresa ya más adelante. Entonces vamos a ver cuáles son los bienes normales. Estos son los bienes naturales de consumo. Es decir, que si nosotros demandamos un producto mucho, este va a tender a subir de precio, sobre todo por la escasez del mismo, ¿no? Lo que hace que suba el precio de un producto es la escasez del mismo. Entonces, a mayor demanda, pues mayor precio tendrá este producto, como vimos en el tema número 2 de oferta y demanda. Entonces, aquí nos dice un ejemplo sencillo: si existe alta demanda de un fertilizante, este producto tenderá a subir de precio debido a que el consumidor está dispuesto a pagar más por ese mismo bien. Además, esto influirá a corto plazo a la escasez. Lo mismo ocurrió en el 2020 con la pandemia, donde insumos médicos subieron de precio debido a la alta demanda y escasez de los mismos. ¿Cuáles serán entonces los productos sustitutos? Dice, bueno, el producto sustituto es aquel que cuando nosotros lo tenemos va, vamos a tener dos productos que podemos intercambiar. Es decir, que nos generan la misma satisfacción en términos económicos, sin embargo, lo podemos sustituir por otro que en nuestro concepto sea más alcanzable. Mira, el ejemplo que aquí nos pone es la carne y el pollo, o en su defecto pescado, ¿verdad? En caso de que se presente el caso. El consumidor buscará satisfacer una necesidad. Si el precio del bien que cubre excede las posibilidades, este buscará otra opción que tenga la misma utilidad o al menos satisfaga esa necesidad. Por lo que si la primera opción de consumo sube de precio, los productos sustitutos tendrán un aumento similar debido a la demanda. Entonces, si todos vemos que está subiendo la carne de res, vamos a optar por carne de pollo. Pero este cambio en la demanda, es decir, si todos los consumidores tenemos ese mismo pensamiento, en un corto plazo la carne de pollo tenderá también a subir de precio debido a la demanda y por ende seguramente a su escasez. Sí, vamos a continuar. ¿Qué son los bienes inferiores? Bueno, la demanda disminuye si la renta aumenta. En economía hablamos de la renta con el aspecto de rentabilidad, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en el caso de los productos inferiores se dice que son aquellos que cuando el ingreso del consumidor, en este caso la utilidad o la rentabilidad aumenta, las personas tenderemos a dejar de consumir los productos. Es decir, en lugar de consumir, en este ejemplo, un carro usado, vamos a buscar la opción de un auto nuevo. Es decir, si yo gano más, dejaré comprar cosas usadas y buscaré cosas nuevas. Caso
similar, puede ser la ropa, puede ser muebles, puede ser cualquier tipo de producto que tenga esa facilidad digamos, de despreciarse en el caso de tener mayor ingreso. Continuamos. ¿Cuáles son aquellos productos o complementarios, bienes complementarios? Bueno, si hay un incremento en el precio de uno, induce el incremento del precio del otro. Esto funciona muy sencillo. Si nosotros tenemos un producto, este producto tiene o tendría que tener un producto que viene acompañado con él, es decir, que tiene un complemento. Aquí el ejemplo que se les da es una Smart TV. La Smart TV por sí sola no nos sirve si no tenemos internet, que ese es el complemento. O en el caso del internet y la Smart TV, podríamos contemplar alguna plataforma de streaming como sea YouTube, Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ende, si el producto A, que en este caso es la Smart TV, empieza a tener demanda, seguramente va a tener demanda el internet y va a tener demanda el YouTube y demás. Entonces va a haber un incremento de demanda cuando uno de estos productos esté siendo proyectado, ¿sí? Vamos a ver, por esta otra parte, vamos a ver la clasificación de bienes según su función. De acuerdo a esta clasificación tenemos una serie digamos, de categorías en donde nosotros vamos a trabajar. Vámonos directamente hacia las imágenes. Tenemos, según su grado de escasez, tenemos los bienes libres y los bienes económicos. Bienes libres son aquellos ilimitados, que de ahí viene su nombre, que son accesibles para todo el mundo. Por ejemplo, el oxígeno. Anteriormente el agua se contemplaba, se consideraba como si fuese un bien libre. El día de hoy, debido al servicio de la potabilización, consideramos que el agua ya no es gratis, o en su defecto, cuando nos venden las botellas de agua, ya es un bien que nosotros estamos comprando, se pasó de un bien libre a un bien económico. Sin embargo, podemos contemplar, por ejemplo, el aire, el oxígeno, el paisaje como un bien libre. Es por eso que algunos empresarios, sobre todo en lugares muy bonitos, pues compran esta parte del paisaje, digamos en hoteles, en la playa, ¿no? Que están comprando a la orilla de la playa, pues el paisaje. Tú entonces estás pagando también algo que podría ser o considerarse un bien libre a un bien económico al momento de que pues los hoteles están privatizando, por decirlo de alguna manera, estas zonas donde nosotros tendríamos acceso libre y natural hacia este bien, ¿no? Que es el mar y la vista y demás. Muy bien. Los bienes económicos, por otro lado, serán entonces todo aquello a lo que nosotros podemos acceder cuando compremos. Como observan en la imagen, tenemos desde autos, computadoras, libros, es decir, todo, alimento, todo lo que nosotros utilicemos. El ejemplo ahí nos dice, pues el petróleo, ¿sí? Vamos a seguir. Los bienes según su funcionalidad. Tenemos bienes de consumo y bienes de inversión. Aquellos de consumo son los que nosotros usamos día a día para poder vivir, digamos así, alimento, una moto, ir a algún restaurante y demás. ¿Qué diferencia tiene entre un bien de consumo y de una inversión y un bien de inversión? Bueno, el bien de inversión será aquel que en un plazo determinado, ya sea corto, mediano o largo, nos generará un ingreso o nos ganará una utilidad. Esto es pensándolo en el ejemplo de un vehículo. Si nosotros compramos un vehículo familiar, es un consumo, es un gasto de consumo. Sin embargo, si nuestro vehículo lo utilizamos para una empresa, para repartir, para vender, para la empresa en general, entonces este será un bien de inversión porque nosotros lo estamos utilizando para generar un ingreso. Es por eso que una gran cantidad de contadores o economistas suponen que el gasto de la compra de un hogar o de una casa no es más que un bien de consumo, o así se establece económicamente, porque en sí no estás generando absolutamente nada con ese bien, solamente estás viviendo en él.
Un bien de inversión sería quizás comprar casas para rentarlas y posteriormente obtener esta inversión. ¿Sí? Entonces a eso se refiere los bienes según su funcionabilidad. De acuerdo a la siguiente categoría, tenemos los bienes según su grado de transformación y tenemos bienes intermedios o bienes finales. Aquellos bienes intermedios son los que están dentro del proceso de producción, pero todavía no se pueden vender al público o no es el producto final. Ojo, dentro de los bienes de transformación no quiere decir que no exista un proceso final de venta, porque alguien lo tiene que comprar para procesarlo. Aquí el ejemplo que nos ponen es la harina y el bien final sería el pan. La harina tiene un proceso de producción, este es intermedio. Como tal, prácticamente la harina no nos serviría para absolutamente nada si no lo hacemos un producto final como el pan. Otro ejemplo podría ser una llanta. En sí, la llanta tiene un proceso de producción que es completo y se puede vender individualmente. Sin embargo, este producto es parte de otro producto final que es el automóvil. ¿Sí? Entonces el producto, según es su grado de transformación, hasta qué punto la llanta o un vehículo puede determinarse como bien final cuando está completo, ¿no? Entonces, bienes intermedios son aquellas materias primas que se utilizan para hacer un bien final. Continuamos. Y tenemos bienes según su facilidad de acceso. Bien, estos son bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada. Los bienes públicos son aquellos que el Estado te proporciona y que son de acceso general. Cualquiera puede tener acceso a él sin hacer ni pagar ninguna cuota. Aquí puse una escuela, pero puede ser un parque, en el caso de Jerez, pues la Alameda o algún jardín, alguna plaza. Los bienes de propiedad privada son los que solamente el dueño de ese bien puede tener acceso a él. Una casa, un automóvil, una computadora, algo que te pertenece. Y los bienes de propiedad privada son aquellos que mediante un pago son propiedad de una persona o de una empresa y mediante una cuota tú puedes acceder a ellos. Ejemplo, un hotel. También puede ser un parque de diversiones, también puede ser un balneario, es decir, aquellos que de acuerdo a su clasificación son de alguien, pero ese alguien nos puede dar acceso mediante una cuota o un cobro de algún valor. Bien, y final tenemos bienes de lujo superiores, bienes de primera necesidad y bienes inferiores, que ya por ahí lo mencionamos. Los bienes de lujo, su demanda aumenta más rápida de lo que lo hace la renta de los consumidores, se da sobre todo en servicios de ocio. Son aquellos que no, como dice su nombre, no son de necesidad básica. Puede ser quizás ir al cine, ir a un concierto, puede ser un teléfono de alta gama que no nos produce, que funciona exactamente igual que un teléfono sencillo, pero este es un poco más elevado porque se considera de lujo. Puede ser una joya, puede ser ropa, etcétera. Los bienes de primera necesidad, por ejemplo, nos dice aquí, su demanda crece al ritmo menor en lo que lo hace la renta de los consumidores, por ejemplo, el pan. El pan mantiene más o menos un precio estable, mientras que los consumidores van a seguir teniendo altibajos en su ingreso, pueden ganar más o menos, pero el pan va a tener ese mismo precio aproximadamente, es decir, el ingreso no va a ser mayor porque la demanda no va a aumentar cuando los consumidores tengan más ingreso. El consumo posiblemente sea el mismo. Y los bienes inferiores, como lo mencioné anteriormente, son aquellos que vamos a dejar de consumir si nuestro ingreso cambia o se modifica. Si ganamos más, pues seguramente optaremos por productos nuevos, pero si ganamos menos, seguramente estaremos buscando opciones más económicas para poder solventar esa necesidad.